Comienza la Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos. Estamos a día 7 y hoy se celebra esa procesión del 600 aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer. Hoy no hay corridas de toros, hoy no hay naumaquias, hoy sencillamente es lo que a lo largo de los años, durante ya 600, se ha producido un año tras otro, que son las procesiones. Hoy vamos a ver a todos los colectivos vicentinos con sus imágenes procesionar por esa forma tan especial y ese recorrido tan ya clásico dentro de lo que es el recorrido tanto de Corpus como de la Mare de Déu desde Sant Pere. Por eso digo, del 755, cuando en ese tercer aniversario se realizó esa naumaquia en el río por única y exclusiva vez, y aquello que Carlos III dijo, se acabaron las corridas de toros para conmemorar el centenario de la muerte de San Vicente. Hoy, ni corridas de toros, no sé si habrá habido alguna corrida de toros, pero seguro que no en honor de San Vicente Ferrer. Ahora enseguida empezamos y ahora enseguida vamos a ver esa devoción, ese fervor dentro de lo que es la procesión conmemorativa del sexto centenario del fallecimiento de San Vicente Ferrer. En esta tarde de procesión, en esta tarde de ese sexto centenario del fallecimiento de San Vicente Ferrer, con nosotros Baltasar Bueno, una persona, un erudito, dentro de lo que son las fiestas y costumbres de esta ciudad. San Vicente Ferrer, la procesión, ¿qué significa para Valencia, Baltasar? Hombre, es muy importante porque todos los centenarios de San Vicente Ferrer, sean de nacimiento, de muerte o de canonización, siempre han sido muy importantes y se han celebrado con grandes y solemnes festejos. Así que en Valencia se ha acordado de San Vicente, como no, y tenemos esta procesión que además es singular porque nunca habían salido todas las imágenes que hay de San Vicente en Valencia no solamente Valencia ciudad, sino en Valencia y provincia, en esta procesión. Siempre estaba comentando ahora en la entradilla que he hecho el tema de la naumaquia, de la corrida de toros, de lo que ha significado siempre a lo largo hasta el tercer centenario, lo que significó esas celebraciones, esos actos de celebración dentro. Aquello se acabó, incluso la naumaquia, ¿verdad? Exacto, sí, porque... Hoy hablas tú en un artículo en Levante. Exacto, sí. Sí, porque lo que antes era lógico, porque antes no había otras formas de entretención
y otras formas de diversión y otras formas de ocio que realizar desfiles, cabalgatas, procesiones. Ahora ya está todo muy diversificado, hay otras formas de entretenerse y de ocio y es muy difícil conseguir lo que se ha conseguido en siglos anteriores. Bueno, creo que tú también, independientemente que estás esperando ahora, procesionas con uno de los altares, ¿verdad? Con la cañada. Bueno, pues nada, te dejamos que disfrutes de esta conmemoración. Gracias.
la sopla. vale. Me la sopla. Te lo digo porque igual hay que pedir permiso. ¿Seguimos? Mira. Si es que es caixetes. No te la has ganado. Nada, no. Gracias. Nena, cariño, 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 cariño. No te pares, no te pares. Yo soy muy bueno. A mí no hace falta parar a nadie. Es que si no sale mal.
gracias a Dios. Muy bien, Manolo, muy bien. Muy bien. Y hecha puesta por los brazos con todo.
La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos.